la tarde, una mañana estuvimos bastante heladita con harto frío, ahora está un poquito más de sol, tenemos gratas visitas. Estoy junto a la señora Nelly Geldres, ella es la agente regional de la Superintendencia de Salud y vamos a conversar sobre un tema que yo sé que a ustedes, amigas y amigos auditores, les interesa mucho, porque son los derechos y los deberes de los pacientes, ¿ya? Generalmente cuando vamos al Hospital Clínico de Magallanes nos encontramos con esto que dice sepa y conozca los derechos y los deberes de los pacientes. Y uno se pone a leer ahí en tanta espera y es súper importante que usted sepa para no equivocarse, ¿cierto? Para que también haya una buena relación entre paciente y doctor y hospital. ¿Cómo está, señora Nelly? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ya, pues comencemos. Generalmente la gente está como un poquito desinformada de sus derechos. No todos, pero la gran mayoría. Bueno, como tú bien señalabas, hay una serie de derechos y también de deberes que están explícitamente señalados en una ley que nos permite intervenir como superintendencia, porque está a cargo nuestro. Del año 2012 entró en vigencia esta ley que establece 15 derechos ya y 6 deberes que las personas pueden exigir por ley cuando concurren no solamente a un hospital público, a una institución pública, sino a una institución privada, a una institución de la Fuerza Armada. O sea, en cualquier lugar donde tú recibas atención de salud, tú puedes exigir lo que está señalado en esta ley. Es una de las primeras leyes transversales a todas las instituciones de salud, públicas y privadas. O sea, realmente es súper importante lo que usted está diciendo, porque como es ley, obviamente se tiene que cumplir. Así es. Ya, la normativa estableció mediante una ley explícitamente cuáles son los derechos, ya, independientes, que algunos parecen como bien obvios, ya, o como casi de perogrullo de que tú recibas una información, recibas un trato, pero pudiera ser que de repente, por determinada situación, tú sientes que eso no se ha cumplido, que no te han dado información, que no te han tratado dignamente, ¿ya? O podemos ir viendo los derechos uno a uno, y en ese caso ya hay un procedimiento de reclamo y hay la posibilidad de que mediante la intervención de la superintendencia se le pida al prestador que modifique la conducta o que establezca determinada situación que a las personas no le está pareciendo bien. ¿Cuáles son los derechos, por ejemplo? Ahí tenemos algunos que son, bueno, todos son muy importantes, pero por ejemplo dice tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. Uno tiene que estar, obviamente, cuando va con lo que le entrega el médico, tiene que saber realmente qué es lo que está pasando con la persona. Claro, es muy importante que tú conozcas exactamente cuál es tu situación de salud, a qué estás expuesto, ya, qué tienes, cuáles son los diagnósticos, las hipótesis diagnósticas, para que tú puedas hacer las preguntas y para que después hay otro derecho que establece que tú puedes decidir, ya, si aceptas o no aceptas determinado tratamiento. Ya, vale decir, supongamos que te dicen usted tiene tal diagnóstico y las alternativas son un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, esperar, entonces que tú informadamente tomes la decisión respecto de cómo quieres enfrentar tu situación de salud. ¿Ya? Es cierto que uno generalmente se va a guiar por lo que le dicen los profesionales, porque bueno, obviamente son los que saben, Sí. ¿ya? Pero pudiera ser que frente a determinada situación tú dices, yo no me quiero operar, o sea, no sé, ¿ya? La ley señala expresamente de que tú puedes decidir frente a una situación de salud, y para eso previamente tienes que estar bien informado. Ahora, por ejemplo, con respecto a lo que usted decía, supongamos, una persona que está, digamos, enferma de cáncer y que le descubren ya, Dios lo quiera, un cáncer terminal y la persona no quiere hacerse ningún tipo de tratamiento, ¿es aceptable? Claro, esto tiene también un marco legal y algunas observaciones, en el sentido que estas decisiones no pueden atentar contra tu vida. Claro. O sea, si por ejemplo tú estás en una Se quiere hacer situación, una quimio y la persona no quiere. o por ejemplo en una situación de urgencia vital, que tú digas, no, déjenme morir, eso no, No, o sea, no se puede, no, obvio. ¿ya? Pero estamos hablando de situaciones, por ejemplo, una persona que está, lo que más se presenta hoy en día, con un cáncer terminal, ¿ya? Entonces, pudiera ser que esta persona diga ya, no, ¿sabes qué? Yo dejo hasta aquí nomás la evolución natural, ¿ya? O sí, quiero operarme, quiero intentarlo todo.
¿me entiendes? Que en el fondo tú te vayas a ser responsable de la decisión que tú tomes para enfrentar tu problema de salud. Y como te digo, hay salvedades, sí, en las cuales cuando la persona, por ejemplo, no puede decidir por sí solo, puede el representante legal, ya, o el tutor, en el caso de los niños, decidir por ello. Y si el equipo médico señala que es una situación riesgosa o que hay un atentado a la vida, puede proceder consultando a un comité ético que tiene que estar formado para tales efectos en todas las instituciones. Acá cuando dice aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria, no, como usted dice, no puede ser así de tanto, porque si está enfermo y se quiere ir, no se puede, pues, o sea, pero, como que se contradice un poco. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, generalmente estas situaciones hay que llevarlas como al extremo. Supongamos que tú llevas, no sé, 2 o 3 meses hospitalizado, tú dices, no, yo hasta aquí no llego, ¿ya? ¿Cuáles son mis alternativas de tratamiento? Entonces, si las alternativas son, bueno, usted va a estar acá porque vamos a probar qué va a pasar, vamos a ver qué va a pasar, no tenemos la certeza, ¿ya? Entonces, bueno, yo decido no probar más, o pudiera ser que la situación sea, usted está hospitalizado y se tiene que operar porque sí hay buenos resultados con esto. Entonces, si tú dices, no quiero, ahí puede haber una situación de conflicto entre profesional, ya, y paciente, pero en términos generales, las personas, lo que hemos visto hasta ahora, tienden a aceptar lo que los profesionales le indican, porque obviamente son los que saben el tema. Bueno, esto de recibir visitas, compañía, asistencia espiritual es muy bueno porque ayuda mucho, sobre todo la ayuda espiritual, eso lo sabemos, yo lo he vivido también y he estado de visita por allá. Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida. Acá, como usted dice, derecho y deberes también de los pacientes, porque si yo voy a llegar, ¿cierto? O me voy a internar, un ejemplo, cualquier persona, y es una persona que actúa de mala manera en contra de los profesionales de la salud, me refiero a vocabulario, forma de tratar, obviamente si tú quieres ser respetado también tienes que respetar. Claro, o sea, es sumamente importante lo que tú señalas, porque si bien es cierto, los derechos son muy explícitos, también hay que partir por los deberes y hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Ya? Y dentro de los deberes está el de tratar respetuosamente al personal de salud. Claro que sí. De repente es como difícil entender que hayamos tenido que llegar a una ley para hablar de trato. Yo creo que era necesario porque han habido situaciones complicadas. De hecho, yo he visto también no solamente los pacientes, familiares de los pacientes que tratan mal a los profesionales de la salud y también a las orientadoras que se llaman ahora, que son personas que están trabajando para el bien de todos, porque ellas cumplen una función. Ahora, dentro de los deberes, como usted dice conocer y cumplir el reglamento interno y resguardar su información médica. Claro, se supone que todas las instituciones de salud tienen un reglamento, ¿ya? Un reglamento que debe ser explícito y que tú lo puedes reclamar y lo debes conocer, ¿ya? Por ejemplo, que establezca los horarios de visita, que establezca cómo va a ser este acompañamiento espiritual, cuáles son los horarios disponibles, porque hay que tener en cuenta también que las instituciones tienen que organizarse y tienen que ordenar, ¿ya? Las visitas y todo eso para que puedan también desenvolverse y realizar su quehacer sin mayores contratiempos. Entonces, este reglamento debe señalar varias cosas, ¿ya? Básicas para el funcionamiento del servicio propiamente tal. Por ejemplo, las horas de ingreso, las horas de egreso, ¿ya? Dónde va a estar, qué sé yo, la OIRS, ¿ya? Qué se va a hacer frente a un paciente, por ejemplo, que concurre sin su cédula de identidad. Como se han dado casos, ¿cierto? Claro. De gente indigente también. Claro, o sea, hay una serie de situaciones que no están claramente establecidas, porque es como siempre imprevisto. Entonces, ¿ya? Pero lo previsible y lo que se puede establecer debe estar en el reglamento interno. Otro tema que de repente igual hemos escuchado harto, sí, cuando nos llaman los amigos auditores, sobre todo uno que está aquí en el tema del locutorio, dicen, hoy sabes que te cuento que hay tal persona en el hospital y no le dan el alta porque no tiene dónde vivir. ¿Qué se hace con esas personas? Porque es complicado.
hay organismos, por ejemplo, dentro de las iglesias que tratan de ayudar lo más que pueden, pero ¿quién se hace responsable de esas personas? Bueno, ahí tú mencionas un problema bastante serio y que yo creo que no es un problema de salud, es un problema de la sociedad, ¿ya? Porque incluso las instituciones que reciben gente en situación de calle o abandonado, a veces tienen familiares, tienen amigos y como que se empieza a mirar para el lado y nadie se hace responsable en definitiva y se le traspasa el problema a una institución claro, que no está para eso. Claro que sí. ¿Ya? Las instituciones de salud están para otorgar atención de salud y el mantener una persona que no tiene dónde ir, en el fondo se pasa lo que tú señalabas, o sea, ocupa una cama que no son disponibles, o sea, no son tantas, siempre falta, sí, por ¿ya? Eso. Con una situación que es un problema social. Nos ha tocado ver casos bien dramáticos en Porvenir, en Natales, de gente que está en esa situación y que al final hay que empezar a hacer gestiones mediante las asistentes sociales u otros organismos para ver qué se hace con esas personas y a dónde se destinan. Bien, pues la verdad es que es súper interesante esto. Por ejemplo, otro tema que es muy importante, dice esto de los derechos, cuando le dicen, ya, te vamos a hacer una investigación, vamos a investigar tu enfermedad, ¿cierto? Solo esto sí se autoriza. Exactamente. Ya, todo lo que tú lo que te vayan a hacer estando hospitalizado, tiene que ser primero con tu autorización. ¿Ya? Cualquier procedimiento tú tienes que explícitamente en un documento señalar que autorizas que te hagan tal cosa. ¿Ya? Y más aún si se trata de algo de investigación, ¿ya? O si te quieren tomar fotos, te tienen que pedir la autorización. ¿Ya? Y esa autorización tiene que dar en la ficha y la persona tiene que decir sí, yo acepto que me fotografíen, acepto que hagan tal tratamiento o tal cosa, pero con mi autorización. Y si en el caso de los niños o de las personas que no están atentas o que no están que no entienden, tiene que hacerlo su tutor o su representante legal. Un tema que igual es muy importante, que a lo mejor tal vez no sé si está incluido en todo esto, pero la atención primaria, ¿cierto? La atención de la guardia, como dice uno, cuando va, ¿cierto? Porque estás enfermo. Está realmente claro para las personas que realmente quieren entender. Hay de hecho unos pendones, ¿cierto? Donde a uno como usuario le explican el por qué, ¿cierto? Cuáles son las prioridades para ingresar, para que te atiendan. Pero hay gente que no entiende eso y se enoja y después se va. De hecho dejan de repente está lista la hoja de ingreso y la persona se fue. Yo siempre cuando me llaman acá yo le digo, pero ocupen los sapos, porque los sapos son más rápidos, usted va a su sector, si usted está resfriado, le duele la cabeza, solamente eso, no es necesario que vaya a la guardia, vaya a su sapo, ¿ya? Sí. Pero entonces, ¿cómo? A mí me gustaría, o sea, es una idea, pero generalmente en los CEFAN, ¿cierto? En los consultorios están las niñas, las chicas, las universitarias, hay gente que está enseñándole a las personas sobre diversas enfermedades como la diabetes, la tuberculosis. Yo pienso que a veces sería un poco también educar a la comunidad de alguna manera con ese tema, porque yo he visto cómo en la ventanilla tratan mal a las personas que trabajan ahí, los usuarios con respecto, pero ¿cómo todavía no me llaman? O sea, es impresionante la paciencia también que hay que tener. Obviamente si es una emergencia la persona va a entrar rápido, o sea, ellos no entienden que si es una emergencia, si estamos hablando de vida o muerte, cierto, es obvio que van a tener la prioridad y tienen que ingresar y que se atiende también a las personas que llegan primero en la ambulancia, pero no sé, habría alguna forma de que las personas que están esperando o que hubieran a lo mejor más papelitos, cosas que se tuvieran a leer. Sí, bueno, lo que tú señalas es muy muy importante y las personas en general tenemos que saber que en un servicio de salud el orden de prioridad está dado por lo que tú tienes, ya por la sintomatología y los signos visibles, ¿ya? Y concretos, ¿ya? Más que por lo que tú sientes, claro. Salvo que sea una situación de extremo, pero
Pero los servicios, como tienen mucha demanda, tienen que establecer prioridades. Eso se llama el triage en las salas de espera, ya, e ir definiendo a quién van a atender primero y a quién van a atender después. Porque no es lo mismo ya que llegue una persona con un dolor al pecho, que pudiera ser la sospecha de un infarto, a que alguien vaya porque le duele una rodilla, ya poniendo los extremos. O sea, no es lo mismo. ¿Ya? Si bien es cierto, en un primer momento no vas a tener la certeza de cuál es el diagnóstico definitivo, pero frente a la sospecha y a la posible situación, ya está la gente de los servicios de urgencia o de la sala que atienden, que dan la primera atención, están entrenados para eso. Y es verdad que de repente no se entiende, porque cuando te pasa a ti, cuando tú llegas, tú quieres que te atiendan al tiro, porque obviamente es tu dolor, ¿ya? O si vas con un hijo que se cayó y que le sale un poquitito de sangre, tú te asustas y quieres que te atiendan al tiro, si eso es lógico. O sea, todos los que somos mamá, ya, o los que hemos vivido alguna situación de urgencia, el dolor para mí es mi dolor y es mi dolor primero frente a cualquier cosa. Pero las instituciones tienen que organizarse para poder satisfacer adecuadamente la demanda, que es mucha de repente. No, y la verdad es que nosotros acá en Punta Arenas y Magallanes, yo lo he dicho muchas veces, tenemos que dar gracias primero por el hospital hermoso que tenemos, el hospital clínico, que realmente es una clínica. Sí. Y como usted dice, acá hay algo muy importante con respecto a eso, que los usuarios deben cuidar, obviamente, su entorno cuando está hospitalizado también. O sea, hay gente que yo sé que se ha sacado manilla, muchas cosas, que es como falta de un poco de criterio, ¿cierto? De cultura, no sé cómo llamarlo, pero todo esto trae también, yo le digo, tenemos suerte, porque en otros hospitales, lamentablemente, en nuestro país, que se salen las noticias, la gente realmente ha fallecido esperando que lo atiendan, pero es también por otras causas. Sí. Es muy importante lo que tú señalas, porque en el fondo el hospital es de todos, ya los CEFAM, los CECOF son de todos, o sea, de la mayor cantidad de gente que va y usa. Entonces hay que cuidarlo, o sea, no puede ser que de repente falten cositas, que desaparezcan, no, hay que, y yo creo que la responsabilidad, bueno, primero es personal, pero si uno ve que está pasando algo indebido, debe hacerlo ver, claro. Claro, porque ¿cómo tú vas a permitir este hospital que tenemos? Realmente es muy hermoso, o sea, está muy bien implementado, es muy agradable llegar ahí, entonces hay que cuidarlo. De todas maneras. Bien, pues, señora Nelly, yo le agradezco la visita, tiene las puertas abiertas para venir cuando quiera, por supuesto, y si alguien tiene alguna duda también de repente nos puede llamar y ver, ¿cierto?, para ayudarlos, porque generalmente la gente llama para hacer consulta, preguntar y a veces también reclamar. Pero obvio, pero sí está bien, si de repente las personas tienen dudas respecto a determinadas cosas, hay que consultar en buena. ¿Y dónde están, importante, ubicados? ¿Ustedes están en Avenida Colón? Sí, Colón 825. 825. Es entre Magallanes y Lautaro Navarro. Cerquita. Sí, y atendemos público de las 9 hasta las 2 de la tarde todos los días. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Nos separamos un ratito, 16 horas ya con 27 minutos. Y nos volvemos a encontrar.